vamos aprendiendo. Bueno, vamos llegando al final y para cerrar vamos a invitar a subir al doctor Marcelo Morante y al doctor Diego Sarasola, que de alguna manera son el equipo, parte del equipo que está trabajando con el Estado para la regulación y aplicación del cannabis medicinal. En primer lugar va a hablar el doctor Marcelo Morante, perdón, que es profesor de la Facultad de Medicina de La Plata. Es yo diría que es el primero que en Argentina empezó a tratar este tema desde el punto de vista médico. Es un ser humano espectacular, es un médico a la antigua y además es el director del flamante posgrado que la Facultad de Medicina en la Universidad de La Plata está llevando a cabo en el tema de cannabis medicinal. Bueno, creo que vamos a darle la palabra a él, que es mucho más interesante que escucharme a mí. Muchas gracias. A verla. Bueno, agradecer a los organizadores, a los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a Latinoamericana, y creo que lo que hemos vivido es para pasar parte de la conferencia agradeciendo, ¿no?, a los investigadores y profesores israelíes. O sea, qué interesante. Muchas veces uno dice, ¿por qué elige ser profesor? Básicamente porque no pierdo la capacidad y la necesidad de aprender. Creo que hoy estoy emocionado con la simpleza y encontrando que nos están brindando un norte hacia dónde ir. Hay un escenario real, que es el nuestro, el de Argentina, y por supuesto que Israel nos está marcando un escenario ideal, un camino a seguir. Así que creo que vamos a estar eternamente agradecidos de lo que acaban de hacer los profesores hoy con nosotros. Y voy a dar una anécdota porque también tiene que ver con mi trabajo. Una joven paciente, Luli, me convoca aquí a Buenos Aires porque estaba transitando una experiencia muy dolorosa de un cáncer y a ver si yo podía evaluarla respecto al cannabis. Y digo esto porque yo llego a evaluar a Luli y establezco algún tipo de concepto con qué herramientas se podía utilizar y hago referencia a lo que la Sociedad Científica Israelí dice. Y esto habla un poco de Rafael Meyulam. Dice ella, sí, me mensajeo con Rafa. O sea que la investigación a disposición de a quien le duele. Eso es interesante. Creo que ese es un modelo a aprender. O sea, investiguemos lo que a la gente le interesa, enseñemos a los médicos lo que la gente también le pregunta en el consultorio. Ese un poco es el panorama de por qué planteo como estrategia la educación médica, porque indudablemente que el médico es, digamos, interpelado casi por el paciente respecto al cannabis medicinal y siempre me preocupó en base a qué respondemos, a ver si podemos ir mejorando esa respuesta. Está claro que la educación médica es la estrategia, ¿no? Y la educación médica, y aquí vamos un poquito más allá, la educación comunitaria, porque realmente esto fue impulsado por los pacientes y tiene esa lógica. Y les podría decir hoy a ustedes, ¿qué pensábamos cuando veníamos a esta conferencia? O sea, ¿qué nos motivó, qué nos movilizó a los médicos a acudir a una jornada internacional respecto al cannabis medicinal? Seguramente pensábamos que sabíamos nada, pensábamos que sabíamos mucho, y cómo los disertantes nos fueron sorprendiendo. Pero también digo, ¿cuánto hay del qué pensamos previa a la pregunta del paciente en base a qué respondemos? En nuestra facultad revisábamos un poco qué pensaban los médicos en el 2014 y había mucha preocupación. Había mucha preocupación de la lógica, de lo interesante que es. Aún falta, Marcelo, mucha evidencia que le dé soporte al uso medicinal del cannabis. Y es interesante y creo que eso conduce un poco a mi conferencia. Y planteaban la preocupación del efecto a largo plazo. Creo que esa preocupación es más que válida y también ellos tenían que entender que
quizás hay otros médicos o profesores de la facultad que consideramos esto una oportunidad, un desafío educativo, porque creemos que aún hay mucho síntoma por resolver, mucho dolor refractario, mucha convulsión que aún no encuentra respuesta, y por qué no tratar de empezar a generar en nuestro escenario, que es la facultad, ese debate. ¿Qué hicimos en el 2014? Trajimos al referente canadiense que nos estableciera una carta de navegación. Creo que el escenario de nuestra facultad eran nuestras ganas, pero no teníamos el conocimiento suficiente para entrenar a nuestros alumnos. Entonces, le preguntamos a Marguer cuál era el camino a seguir y fíjense qué tan simple. Nos dijo, sigan trabajando en mecanismo... ¿Cómo vuelve para atrás? A ver, ahí. ¿Me vuelve? Para pasar para adelante y el rojo para atrás. Perfecto. Sigan indagando sobre mecanismos de acción. Discutan indicaciones con mayor evidencia. Evalúen riesgo-beneficio. Estamos trabajando en el mundo para definir dosis de interacciones. Y aprendan a decir que no y la forma. Porque en aquel momento el médico tenía una respuesta bastante contundente. Esto es ilegal, señora. Y realmente al que le duele o al que tiene un niño con una convulsión, lo de legal o ilegal no es lo que más le preocupa. O sea que ojalá a partir de esta nueva reglamentación esa respuesta esto es ilegal pase un poco al olvido. ¿Y por dónde comenzábamos esa capacitación? Fíjense que es interesante y sería redundante hablar del sistema endocannabinoides cuando encontramos a los que dieron la piedra fundamental en la década del 60 al 90 y descifraron el sistema endocannabinoide, o sea que de esto sí saben ya bastante. Pero lo interesante es que nos hace recorrer desde la célula al tejido y a su organismo en su totalidad. ¿Qué hace básicamente el sistema endocannabinoide que está representado en todo nuestro organismo? Es un sistema de equilibrio. ¿Y qué hacen las patologías en general y fundamentalmente las patologías crónicas? Nos sacan desequilibrio. ¿Y cuáles son las patologías prevalentes? Oncológicas, neurodegenerativas e inmunológicas. Uno trata de debatir y había un señor que me interpelaba si esto era curativo o paliativo, por qué el cannabis no curaba. Y yo le dije, discúlpeme señor, yo la mayor parte del día no curo. O sea, básicamente trato de mejorar sintomáticamente enfermedades crónicas. Y no me parece algo menor. O sea que este tipo de enfermedades sean las más frecuentes, y hoy voy a tratar de hacer un ejercicio con respecto a patologías frecuentes, y que nos generen tanta poca calidad de vida. Si encontramos una molécula, al menos en el 2014 se merecía su debate y su lugar. Reconocer, para ser simplista, cuáles son los componentes básicos a entender, porque seguramente ahí es donde vamos a tratar de trabajar, en un receptor, en un ligando endógeno, en una vía de biosíntesis de ese ligando endógeno y en una vía de biodegradación del sistema endógeno. O sea que si entendemos básicamente eso y sabemos que el receptor está acoplado a una proteína G, entenderíamos mucho de lo que pasa de aguas abajo de cuando un ligando endógeno se une al receptor. Pero a mí el desafío sigue siendo el dolor. Y uno se preguntará por si en mi formación tengo la especialidad dolor. Y yo siempre digo en la clase de la facultad es que mi modelo médico tiene que ver con el dolor, mi paradigma médico. Yo necesito, y soy básicamente un profesor que genera médicos, aquí alguien habrá que genere una regulación, alguien que va a generar la sustancia estandarizada, y simplemente lo que me toca a mí es tratar de generar ese médico que tenga una mirada muy particular respecto al dolor. O sea, creo que mi especialidad es tratar de desarrollar un médico joven que tenga una mirada distinta ante el dolor, y si es el cannabis medicinal lo que tiene que animarse a debatir, que se anima a debatir el dolor. Es a su vez el 80% de las autorizaciones en el mundo, de las sociedades más desarrolladas respecto al cuál es el uso del cannabis medicinal, todo lo que esté relacionado con el dolor. Y seamos un poco fisiopatológicos, y si entendemos cuál es el recorrido que tiene el dolor desde la neurona aferente primaria hasta la estructura cerebral, va transitando todo un camino donde existen estos receptores y este sistema endocannabinoide se hace presente regulando esta vía del dolor.
O sea que si hacemos el recorrido desde la neurona aferente primaria y todas las modificaciones hasta llegar a una corteza cerebral que básicamente tiene como 3 aristas importantes, lo sensitivo, pero tiene también un componente fundamental que es el emocional. Entonces, ¿cómo uno no va a contemplar esta molécula que impacta en áreas tan claves del cerebro como una estrategia válida para discutir? Y a mí me gusta esto de ser profesor, hacer ejercicios, pero ejercicios donde incluso el resultado puede ser que alguien piense que perdí. Entonces revisé, y eso habla un poco de mi edad, cuál de mis alumnos iba a ser el más crítico de su profesor. Y encontré un diabetólogo muy talentoso, que supera ampliamente a su profesor, a su maestro, que es el doctor Santiago Lima. Y le dije, hagamos el ejercicio de transmitirle en el posgrado esta discusión, este debate. El rol que ocuparía el cannabis en la polineuropatía diabética. A los profesores o a los maestros no se le puede decir que no, entonces Santiago aceptó ese debate y comenzó su búsqueda bibliográfica para destruir a su profesor. Eso es lo interesante del escenario científico. Y lo primero que debemos hacer ¿es la diabetes un problema de salud pública? Por supuesto. Es decir, el 10% de la población del mundo padece diabetes y Argentina no escapa de esa regla. O sea que hay millones de pacientes que van a ser atravesados por esta patología. Y no solo eso, sino que a los 10 años de desarrollo de esta enfermedad, el 50% va a padecer una polineuropatía diabética. Esto también nos sirve para debatir porque muchas veces creemos que el cannabis medicinal se podría ganar un pequeño lugar en alguna patología rara. La polineuropatía diabética realmente afecta a un gran problema de salud pública. Y fíjense que antes de debatir moléculas, uno le pregunta al médico si realmente hizo un examen neurológico exhaustivo, porque ninguna molécula va a desplazar a un diagnóstico oportuno, a un examen exhaustivo neurológico. Entonces, lo primero que debíamos plantearle al médico es si él habitualmente revisaba los pies de los diabéticos. Y Lima reconoció que en algunos pacientes salteaba ese paso. Pero bueno, es clave el primer paso, hacer un diagnóstico y encontrar que lo que está enfermo es el aparato somatosensorial. Y aquí el profesor empieza a jugar con el alumno. ¿No te parece interesante, Santiago, discutir una molécula que no solamente dé dolor neuropático, una sensación desagradable, quemante, urente, que lo hace caminar por las noches al paciente en su casa buscando algo frío? O sea que le atraviesa no solamente el dolor, sino el sueño y el humor. Y bueno, ese sería un punto a discutir, dijo Santiago. Pero Santiago, que ha recorrido el mundo dando la conferencia de diabetes, rápidamente me fue a buscar la última publicación de polineuropatía diabética y cannabinoides. Y me dijo, mirá, la Sociedad Americana, Neurology y Guía Americana no mencionan en ningún lugar al cannabis. Bien, ¿y qué dicen de las herramientas tradicionales? Bueno, dicen que las herramientas tradicionales de primera línea y segunda línea lograron alguna diferencia versus el placebo, no lograron demostrar gran impacto en calidad de vida, los ensayos son cortos y tuvieron muchos efectos adversos con los opiáceos. ¿Y no te parece, Santiago, que nos invita a seguir esto? ¿Seguir el debate? Bueno, busquemos algo más crítico. Y busquemos un análisis crítico de la evidencia científica y nos dice que muchas veces deberemos abrazar los fracasos para empezar a dar los primeros caminos en el éxito. Entonces, nos decidimos a buscar en cuánto fracasaban las herramientas tradicionales en el dolor neuropático y la diabetes. Y haciendo este análisis, nos encontramos que en un 70% teníamos fracaso en drogas de primera línea, como puede ser la duloxetina, y en un 77% drogas como la pregabalina, o sea, sustancias antidepresivos y antiepilépticos que nosotros avalamos en su uso y que indicamos a diario. Pero lo más interesante de este trabajo, que habla de que lo que los médicos consideramos una respuesta promedio versus el dolor, no condice con lo que el paciente refiere
cuando a él le impacta el fármaco. Y el paciente refiere que solamente a él le impacta el fármaco cuando descendemos en un 50% el dolor. Y eso se ve en muy pocos pacientes. O sea que cuando tengamos una mirada crítica a la evidencia, por supuesto que tenemos que comenzar por la evidencia que nosotros siempre evaluamos en el consultorio. Más tranquilo estuvo Santiago cuando encontró la guía canadiense. O sea, la guía canadiense ya menciona ahora sí el cannabis en un tercer nivel. Y hoy hablaron muy bien los investigadores israelíes que no aparece evidencia de primera línea, pero sí aparece de tercera línea cuando fracasaron los antidepresivos, duloxetina, tricíclicos, antiepilépticos, y aparece y se ganó un lugar el cannabinoide. Yo creo que aquí ya Santiago cambió hasta el tono de voz, o sea, él estaba dispuesto a retar a su profesor y ya me volvió a hablar en forma amistosa. Aparece en la guía canadiense esto, y respecto a una de las disertaciones interesantes es que también esto depende del marco regulatorio de Canadá versus el marco regulatorio americano. O sea, es indudable que en la evidencia está involucrado el marco regulatorio, esto que yo hablaba con Gabriel. Argentina tiene que dar un gran paso en el marco regulatorio y lo que viene es después una discusión más profunda. Sin marco regulatorio nos va a pasar como con la guía americana, no va a aparecer el fármaco. ¿Qué aparecía en esa guía americana? Aparecían dos productos, uno que en base a un extracto que es el Sativex, en la Viximol, que es una forma equilibrada de THC y CBD, 2.7 y 2.5, y aparecía la Nabilona, que este ya es un sintético. Y también es importante identificar, porque cuando uno habla de cannabis medicinal, debemos identificar los productos, porque no es lo mismo tener un sintético rico en THC y el efecto que deberemos esperar en cuanto al efecto negativo, que si tenemos una forma equilibrada, que está hecho en base a la planta y que a su vez contempla los terpenos. O sea que, si bien podríamos estar hablando de productos de cannabis medicinal, son totalmente diferentes, hasta podrían tener un nombre diferente. O sea que no es lo mismo discutir el Sativex que, por supuesto, la Nabilona. Entonces sí, ya habiendo analizado la evidencia y pensando que el cannabis se había ganado un lugar, teníamos que encontrar y transmitir a quienes estaban acudiendo a esta capacitación la forma de uso. Y hay cosas que sí tenemos que saber en la forma de uso y lo reflejaron muy bien los israelíes porque tenemos que hacer un traje a medida. Y un traje a medida es a medida de la necesidad del paciente. Entonces es indudable que deberíamos echar mano a todas las estrategias y definir la vía de entrega es trascendental en cuanto al síntoma que queremos resolver. Fíjense el impacto o el tiempo de acción de la vía inhalada versus la vía oral, totalmente diferente. Y fíjense la oromucosal vía la vía oral. Recién comparábamos Nabilona versus Sativex. Fíjense que el tiempo de acción y el tiempo de duración de acción es totalmente diferente. O sea que la vía de administración va a ser trascendental en ese traje a medida que vamos a realizar para este paciente. Ahí vemos lo mismo, hablábamos de biodisponibilidad, lo trascendente es saber que la biodisponibilidad de la vía inhalada es prácticamente similar a la intravenosa. Fíjense, la biodisponibilidad casi llega al 56%, muy superior a la vía oral. Ese es un efecto positivo, pero también lo tendríamos que tener en cuenta, es que si no sabemos el producto que estábamos vaporizando y tenemos una hierba rica en THC y elegimos mal el paciente, posiblemente a ese paciente adulto mayor lo vamos a poner rápidamente en psicoactividad. O sea que tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. La velocidad de acción es una gran virtud, pero también tengo que saber seleccionar el tipo de flor que voy a vaporizar. Y por supuesto que si yo estoy frente a un paciente con una patología respiratoria, no va a ser la ideal, y mucho menos si elijo a un niño para tratar su epilepsia. Ahí vamos sobre la vía oral. Fíjense, totalmente diferente la biodisponibilidad, mucho menor. Y la alta variabilidad de los pacientes. Ya estamos involucrando aquí un segundo metabolito hepático. O sea que aquí estamos involucrando interacciones farmacológicas y lamentablemente, podríamos decir cuando analicemos los efectos adversos que la ventana terapéutica en cuanto a los efectos adversos del cannabis es bastante permisiva, pero no así la de los antiepilépticos. O sea que si yo uso una droga que me comparte la metabolización a nivel de citocromo P450, seguramente no va a ser el cannabis el que me va a dar el efecto negativo, va a ser el antiepiléptico y lo tengo que saber. Es un dato relevante porque no estoy evaluando solamente el cannabis, estoy evaluando los otros fármacos a utilizar en conjunto. Y el arte de la medicina
es saber dosificar. Entonces, aquí sí le tengo que reconocer a Santiago que aquí es donde es necesaria la evidencia científica, el ensayo clínico. Porque el modelo preclínico me sirve a mí para entender el mecanismo. ¿Por qué el cannabis podría servir en el dolor? Porque el modelo en animales me decía que los receptores del cannabis estaban en toda la vía ascendente del dolor y la descendente también. Pero yo necesito guías clínicas para dosificar. Y eso me lo va a dar el ensayo clínico. Eso me lo va a dar la experiencia y el camino a transitar. Entonces aquí donde uno dice, el traje a medida es más complejo de realizar. Y si me dan a mí a elegir entre la vía oral y la vía intravenosa, aparecería la vía oral y la vía inhalatoria, aparecería la inhalatoria. Pero si yo estoy frente a un síntoma crónico y si tengo frente a una paciente que tiene como labor acudir a una oficina durante 10 horas, imagínense lo que le significaría armar su vaporización en ese contexto. O sea que la vía oral y la vía inhalatoria es algo a elegir, pero la dosificación, y esto no es un problema solamente de Argentina, y lo refería a Silvia Kochen, es totalmente variable. Kochen hablaba de 70 miligramos a 600 o de 50 a 700. O sea, fíjense cuánta variabilidad en dosificación tenemos. Y creo que ese es el desafío que nos toca o les toca más allá a las sociedades más avanzadas. Nosotros venimos un escalón más abajo. Definir guías de dosificación. Una forma canadiense que me permitió tener alguna herramienta más era tratar de definir la dosis diaria, la dosis semanal y la dosis mensual. Y esto se aprendió de las mamás, pero también se aprende de los diabéticos. Es el automonitoreo del síntoma ayuda muchas veces a elegir o a encontrar la dosificación. Pero posiblemente nos lleve meses encontrar la dosificación, y esto un poco rompe el mito de comencé con cannabis y me siento totalmente diferente. En ese contexto, uno no va a encontrar la dosificación. La dosificación significa meses de trabajo. Y aquí sí, tenemos que, por supuesto, tener cuidado. Eso hablaba muy bien Ariel Cherro. O sea, ¿qué paciente tengo enfrente? Si yo tengo un paciente oncológico con muchas comorbilidades y con sustancias con baja ventana terapéutica, si yo lo estoy asistiendo con opiáceos, cuidado con el tipo de cannabis que voy a utilizar. Y esto también es una pregunta del médico que está haciendo el posgrado. Es, en esta realidad argentina, donde tenemos esta sustancia no estandarizada y tan variable, ¿cómo podemos acortar o llegar a un éxito sintomático? Mi respuesta va a seguir siendo la misma. Elijan bien el paciente. O sea, ¿a qué paciente y a qué patología? Porque muchas veces en el consultorio pasa esto. En la medida que el paciente me viene a demandar cannabis medicinal, yo encuentro que no recorrió el camino lógico de lo tradicional. Y recuerdo una anécdota muy particular, que la señora venía a buscar cannabis porque la vida ya no tenía sentido. Entonces yo le pregunto si está usando antidepresivos. Y llorando me dice, ¿antidepresivos para qué? O sea que es indudable que el antidepresivo, un inhibidor de la recaptación, seguramente era la elección, no era el cannabis como tal. Entonces, recorrer el camino de las indicaciones con mayor evidencia en el mundo me parece que sigue siendo el camino más lógico. Y fíjense que ahí ya aparecía el dolor neuropático, por eso yo un poco lo invoqué, pero el dolor neuropático asociado a la esclerosis múltiple, que uno podría decir que es una patología de mucho menor prevalencia que el dolor neuropático de la diabetes. ¿Y tiene efectos adversos? Y bueno, por supuesto que tiene efectos adversos de corto plazo, muy reversibles, y vuelvo a lo mismo, depende a qué paciente. Si yo elegí mal el paciente y le indiqué un aceite que no sé cómo está estandarizado a un abuelito, y el abuelito hace un deterioro cognitivo o hace una hipotensión y se fractura, la búsqueda esta de la calidad de vida por el cual yo le daba a un dolor no oncológico cannabis perdió la lógica. Entonces, los efectos adversos de corto plazo pueden ser trascendentales si yo equivoco la población de uso. O sea que ese es un resumen. Básicamente, no hacer foco en la sustancia, sino hacer foco en la población en la cual yo estoy usando el medicamento. Y aquí, esta creo, y la pueden sacar muchas fotos, creo que es la clave del automonitoreo, o sea, definir objetivos claros. Cuando uno quiere usar medicina canábica, y en este contexto de no estandarización, definamos objetivos sintomáticos. ¿Qué quiero resolver yo? Dolor, humor, sueño y apetito, perfecto.
busco la dosis, sé que tengo que comenzar de menos a más. Una recomendación aquí en Argentina es comenzar con la dosis más bajita, si fueran gotas, una gota, si fueran vaporizaciones, una vaporización, y hacerlo muy lentamente, y que el paciente me lleve un registro en esta hoja de automonitoreo que posiblemente me sirva a las 2 semanas para seguir ajustando el proceso. Y a su vez es una invitación a quienes, si están aquí, quienes usan cannabis con efecto terapéutico, tiene que estar registrado en una historia clínica. Indudablemente que Argentina debe compartir todo este proceso. Aquí se está hablando de cannabis medicinal desde 2014 para aquí. O sea que imagino yo que ya hay miles de pacientes usando cannabis terapéutico. Las sociedades, ¿cómo lo tienen? Canadá puntualmente lo tiene en la forma sintética, el dronabinol o la nabilona, hablamos que son sintéticos y que están de la década del 80, porque uno se pensaría que esto es algo novedoso. Década del 80 ya la empresa farmacéutica desarrolla 2 sintéticos para interactuar con esos receptores. ¿Cuál es la problemática? Es que cuando yo uso, dijimos, THC en forma no equilibrada, tengo más chance de encontrarme rápidamente, y el canadiense decía, Marcelo, camino a la analgesia te vas a chocar con la alucinación. Y se refería fundamentalmente a este tipo de fármacos. Y también tengo otra observación que es el alto costo de los dos. Aquí parece algo más cercano a lo que hablábamos hoy. Aparece el Sativex en su forma equilibrada, fundamentalmente aprobado para el dolor neuropático y la espasticidad en la esclerosis múltiple, y bien referenció hoy Ariel, empieza a tratar de ser recuperado para el dolor oncológico. También tenemos la dificultad del costo, $500 semanales. Y yo quedé atrapado en el paciente que vaporizaba una hierba que estaba estandarizada. Me pareció que la medicina canábica se parece mucho a eso. A elegir el traje a medida significaría elegir la planta. Y los canadienses me ponían zapatos y planta y me decían que era el rol de los médicos encontrar la horma o el pie para cada zapato. Y aquí, fíjense, y recuerdo, porque esta era una empresa canadiense que tenía origen holandés y posteriormente fui a una empresa israelí. Y la empresa canadiense me hablaba de al menos 5 o 6 variedades. Clásicamente uno podría decir alta en CBD, alta en THC y formas equilibradas. Y cuando me convocan los investigadores israelíes me dicen, usted doctor que quiere hacer un traje a medida, nosotros ya tenemos 23 trajes a medida. O sea que para cuando Canadá había 5 formas, ya el israelí ya había intentado ir un poco más allá de esa medicina personalizada, donde conocía el quimiotipo y entendía, por ejemplo, que una neuralgia del trigémino posiblemente requeriría una cepa rica alta en THC, y hoy hablamos del autismo, una cepa rica o alta en CBD. Y una forma equilibrada podría ser, por ejemplo, la fibromialgia. Pero tener conocimiento del quimiotipo es trascendental. Y para ir concluyendo, y comencé esta conferencia agradeciendo a los organizadores, en la persona de Héctor, Hanna, Gabriel, Carla, y tengo que terminar agradeciendo a quienes lograron la ley. Y la ley no la logramos los médicos, la ley la lograron la mamá Cultiva, la mamá de Cameda, las mamás que no se organizaron, un intendente de La Madrid que tuvo mucho empuje, un político que se comportó diferente. O sea que agradezco y ojalá todos, porque tiene muchas críticas la ley, pero es un marco regulatorio innecesario. Y hoy escuchamos experiencias del mundo. Lo que venga también va a depender de nosotros. Este programa seguramente también va a contemplar a la mamá Cultiva, a la mamá de Cameda, al intendente de La Madrid, a una sociedad en general que entendió que son herramientas para el dolor, pero que requieren un marco regulatorio y requieren, por supuesto, de la educación y la investigación. No lo podemos dejar liberado al azar. Así que bueno, y agradezco aquí que esté el doctor Sarasola, que también fue quien aceptó un desafío. No es fácil estar en los zapatos del doctor Sarasola asumiendo una ley ya definida para desarrollar un programa que contenga a todos los actores que muchos de ellos tienen dolor. Así que bueno, agradezco su presencia y a todos los que están aquí.